regresamos y estamos aquí en la sala, platicando muy a gusto en la sala del News Center de Televisa Sonora, con un conocido de todos nosotros acá de Hermosillo, al cual lo seguíamos muy de cerca, obviamente, cuando estaba en sus pasos de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola y demás. Ahí anduve 9 años. 9 años, exactamente. Nicolás Alvarado. Nicolás, qué gusto saludarte. No, pues muy agradecido de estar acá con Bienvenidos, ustedes Sonora. y de venir a platicarles pues un empeño completamente, bueno, no completamente nuevo, porque yo hice política hace muchísimo tiempo en mi vida, hace 20 años que ustedes no habían nacido. Yo pude ser parte de la campaña de Gilberto Rincón Gallardo a la presidencia de la República y ahora trabajando con Ricardo Anaya, con Raúl Padilla, que es el enlace cultural de Ricardo Anaya, creando la propuesta cultural de la Coalición por México al Frente, que nos tiene muy entusiasmados y que hace de la cultura un eje toral de la campaña. Es decir, no es una campaña y no es un proyecto de país en donde la cultura sea este accesorio bonito para que se entretenga la gente rica o para que no den lata a los intelectuales, sino es realmente una concepción en donde la cultura está en el centro como un factor de desarrollo económico. Es decir, ustedes saben que las industrias creativas, las industrias de propiedad de derechos de autor, representan el 9% del PIB nacional. Representan más porcentaje del PIB que la industria aeronáutica. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta que si queremos vivir en una sociedad de ciudadanos, si queremos vivir en una democracia de calidad, lo único que construye ciudadanía, lo único que nos hace corresponsables del entorno, lo único que nos hace escuchar al otro, querer dialogar al otro, tolerar las diferencias, es la cultura. Por eso, para la Coalición por México al Frente, para Ricardo Anaya, para Raúl Padilla, la cultura está en el centro de un proyecto de nación. Exactamente. Oye, Nicolás, y me encantó el nombre de la conferencia que diste ayer, Cultura para el Desarrollo, Desarrollo para la Cultura. Dice mucho ese tema, ese nombre. A ver, la cultura tiene que ser concebida como un factor de desarrollo. Si pensamos que es un accesorio, si pensamos que es un adorno, vamos a hacer una mala política cultural. ¿Cómo es posible que algo que genera el 9% del PIB nacional no le demos créditos dedicados? No hay créditos dedicados a MIPYMES culturales en la Secretaría de Economía, pero tampoco hay proyectos de coinversión cultural desde el Estado. No hay una verdadera labor entusiasta de ProMéxico para promover la coinversión y los joint ventures con otros países en materia de cultura. Tenemos que hacer eso. Pero al mismo tiempo, en un tejido en donde estamos padeciendo un auge del crimen organizado, en donde estamos padeciendo, digamos, mucha polarización en la sociedad, en donde somos muy intolerantes con el otro, en donde nos da miedo de si el otro día iba yo en un Uber y me preguntó el chofer del Uber, oiga, ¿y usted ya sabe por quién va a votar? Dije, híjole, ¿qué tal que le digo? ¿Y qué tal que es de los que no les gusta oír que no va uno a votar por su candidato y a ver cómo me va? Claro. Bueno, eso justamente lo que nos ayuda a lidiar con las diferencias, a lidiar con el otro, es la cultura. Y eso tiene que estar desde la educación básica misma. Parte de las propuestas de la Coalición México por México al Frente es integrar a la educación básica, a las primarias, educación artística. Hubo un experimento ya que hizo Mara Robles, candidata de Movimiento Ciudadano al Distrito 3 de Los Altos de Jalisco. Ella fue secretaria de Educación de la Ciudad de México. Es un programa que se llamaba Saludarte en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en donde 120 escuelas tuvieron educación artística todos los días, 2 horas y media de canto coral o de música o de danza o de teatro o de literatura o de apreciación cinematográfica. Eso cambia el mapa mental de un niño. Eso hace que ese niño se relacione con su entorno, con su espacio de otra manera, que sea corresponsable, que asuma que las decisiones de su comunidad son también suyas, que lea el periódico de otra manera, que ejerza el voto de otra manera, pero que también se relacione con su familia de otra manera. Entonces sí tenemos que entender que la cultura es un factor de desarrollo clave y que para desarrollarse necesita a su vez un desarrollo institucional. Tenemos una Secretaría de Cultura que pues nomás se llama Secretaría de Cultura de nombre, en realidad es el CONACULTA. El CONACULTA, que todos lo conocemos hace mucho tiempo. Bueno, que no tiene la infraestructura necesaria y que necesita una reingeniería institucional para evitar las duplicaciones con los institutos que tiene. Tiene un aparato burocrático obeso. A ver, el 75% del presupuesto del INBA se va en sueldos, en gasto operativo. Solo el 25% se destina a la creación. En el INA pasa algo muy parecido. Bueno, eso es muy adverso para la cultura en nuestro país. Es decir,
finalmente se está sosteniendo un aparato burocrático muy grande que tiene duplicaciones por todas partes. Por otra parte, hay muchos trabajadores de la cultura cuyos derechos no están siendo respetados, es decir, hay muchos trabajadores del INBA, del INA, que trabajan por honorarios, que no tienen prestaciones. Se necesita regularizar la situación de esos trabajadores y se necesita al mismo tiempo hacer un diseño institucional eficiente y que permita libertad a los creadores. ¿Qué proponemos? ¿Qué propone Ricardo Anaya? De entrada, la autonomía de los centros culturales. Es decir, necesitamos que no pueda un oscuro funcionario en un escritorio decir aquí se va a presentar Mijares en Bellas Artes o aquí no va esta obra de teatro porque atenta a los intereses del régimen, sino deben tener los centros culturales autonomía de programación para decidir los creadores, la comunidad cultural qué programar, autonomía de gestión y así tener una visión mucho más democrática y también diré mucho más descentralizada de la cultura. Es decir, siempre queremos en México hacer misiones desde el centro que vayan a irradiar la cultura. No, aquí hay cultura. ¿Qué me importa a mí? A mí me importa que en la Ciudad de México o en Guadalajara conozcamos el trabajo de cestería de los Eris. Y me importa que se pueda conocer el barro negro en Hermosillo. Y me importa que podamos dialogar entre, digamos, los distintos avatares de la diversidad étnica, religiosa, sexual, cultural, gente urbana, gente rural, gente joven, gente mayor, que representamos distintos avatares de la cultura mexicana y que la Secretaría, una Secretaría no de cultura, sino de las culturas, que es lo que proponemos, debe fomentar ese diálogo intercultural para, digamos, que el mosaico que somos México sea un mosaico integrado y dialogante. No es un proyecto accesorio, es un proyecto que habla del país que queremos ser y es un proyecto que permite una reconstrucción del tejido social, pero no simplemente manteniendo ocupados a los jóvenes, cosa que también es importante, sino conociéndonos, reconociéndonos y asumiéndonos un país plural, un país pluricultural, pero que tiene que estar en diálogo permanente para integrar un proyecto de nación. Y sobre todo el poder crecer como sociedad desde el cambio, como bien lo mencionas, desde las instituciones, sobre todo porque estar cerca de la cultura nos hace una sociedad sensible y puede erradicar muchísimas cosas, desde un problema muy importante que es la delincuencia y la violencia. Así es que cuando tú lees un libro, cuando tú ves una película, cuando tú vas al teatro, inmediatamente contrastas tu manera de ver el mundo con lo que estás viendo ahí. Eso te lleva a desarrollar ideas propias y te lleva a desarrollar y a reforzar un sistema de valores propios. Ese sistema de valores propios es una, digamos, es una hoja de ruta para leer la realidad. Es una hoja de ruta para decir esto está bien, esto está mal. Eso es ejercer una ciudadanía crítica. Finalmente, si quieren que les diga, si hay algo que hace muy bien la cultura, es ofrecer una serie de códigos, de referentes morales que nos permiten ante, por ejemplo, la tentación de, híjole, ¿me integraré a la maña o no me integraré a la maña? Pues no, porque ya hay un sistema de valores que me hace ver que eso está mal. La cultura sirve para eso. No es un entretenimiento hermoso, no es una fruslería, no es una herramienta de cooptación política, es un factor de desarrollo ciudadano y económico. Importantísimo. Parte de los planteamientos que tiene en este caso el proyecto de Ricardo Anaya y obviamente bien asesorado por alguien que le sabe, un experto en materia de cultura. Por Raúl Padilla. ¿Cómo es el caso de Nicolás Alvarado? Imagínate, pues Raúl Padilla, que es quien encabeza este proyecto, creó la FIL de Guadalajara, la segunda feria más importante del mundo. Creó el Festival de Cine de Guadalajara, creó el Conjunto de Artes Escénicas de Ciudad Universitaria en Guadalajara. Entonces, él sabe de primera mano qué es la cultura como factor de desarrollo. A mí me gusta mucho trabajar con él. Claro que sí. Nicolás, como siempre, un gustazo. Bienvenido a Sonora. Muchas gracias. Gracias a Nicolás Alvarado aquí en BN Noticias, 8:45. Vamos con Daniel Gastelum, que tiene los deportes, la segunda de este día.